Vamos a hablar de la inflación nuevamente. Hoy les dábamos en titulares los datos. 0,17 fue la inflación, el IPC de agosto, 4,19 la acumulada en los últimos 12 meses. Esto significa que es el dato de inflación más bajo desde septiembre de 2005. Y para explicar cómo fue que se dieron estos números que presentó hoy el Instituto Nacional de Estadística, recibimos a Luis Custodio. Luis, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Sí, vayamos ya a los números entonces para comenzar a hacer el repaso con la primera placa. 0,17% decían ustedes, fíjense ese 3,58% que es enero-agosto y un 4,1% los últimos 12 meses, el dato anualizado. Cabe recordar que estamos hablando de un indicador de precios que mide lo que llamamos la inflación y es la mejor aproximación que tenemos a lo que podemos definir como costo de vida y que se calcula en base a una canasta de unos 300 bienes y servicios, un poco más de 300, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, que fue actualizada hace poco tiempo, ponderada también cada una de las divisiones de acuerdo a la importancia relativa que cada producto bien tiene en la canasta promedio. Después de 3 meses consecutivos con tasas negativas en el IPC, en agosto, como vemos, ese 0,17% fue positiva, un incremento muy leve. El dato es muy positivo de todos modos, teniendo en cuenta que absorbió una suba de combustibles, en este caso de las naftas del mes anterior. Ahora vamos a verlo por rubros enseguida en un minutito, pero veamos primero la tendencia. ¿Sí? ¿El último aumento de las naftas ahí? ¿El 0,17? No, el último no. El último fue hace unos días, recordemos. Que arrancó ahora. Claro, claro. Está va perfecto. a pesar en septiembre. En el próximo. Generalmente se viene a tomar los precios que varían en los primeros 20 días del mes aproximadamente. ¿Verdad? Entonces esto corresponde en realidad al incremento solo de la nafta al comienzo de agosto. ¿Recuerdas en el ajuste de tarifas anterior? Este de ahora, que es nafta y gasoil, lo tendremos en la próxima medición. Vamos a la segunda placa, por favor. Lo que tenemos allí, estos son datos acumulados a 12 meses. Las líneas horizontales marcan el rango objetivo del Banco Central, que era 3 a 7 y pasó de luego a 3 a 6. Los 12 meses agosto es esa baja que citaba recién Cecilia. Septiembre de 2005, 12 meses a septiembre de 2005 fue 3,97, de ahí para acá nunca hubo una marca tan baja como este 4,11. Nos habíamos acostumbrado a una inflación anual que osciló entre 7 y 9% generalmente en los últimos años. Tuvimos un pico fuerte en plena pandemia, con valores por encima del 10% acumulado entre abril y julio del año 2020. Allí vemos el pico máximo de 11,05 que está señalado. A partir de allí comenzó un descenso hasta el primer trimestre, luego comenzó a subir de nuevo en 2021, estuvo 15 meses por encima del 8% anualizado, en medio de una coyuntura complicada. Recordemos, precios internacionales de los alimentos al alza, presiones inflacionarias globales y en el último tramo, sequía. Después comenzó a bajar nuevamente como lo observamos allí. Y en definitiva, este proceso de deflación que se inició a partir de septiembre del año pasado, cuando el acumulado estuvo muy próximo al 10%, continúa y de mantenerse sin sobresaltos, deberíamos llegar a fin de año con una inflación acumulada que se ubicaría dentro del rango meta por primera vez, tomando años, desde 2017. En los 5 años posteriores, 2018 a 2022, siempre estuvo por encima del techo del rango objetivo del Banco Central. Otra forma de mirar el desempeño de este año es esta, en la siguiente placa. Acá podemos observar cómo en el acumulado enero a agosto se comportó en cada año. Fíjense la diferencia enorme que hay. Estamos comparando los primeros 8 meses de cada año en los últimos 6 años. La barra azul más oscura es la que corresponde a 2023. La diferencia es notoria. ¿Y qué ha jugado a favor de este comportamiento? Porque hay una coyuntura particular que se ha dado en este tiempo. Y en la siguiente placa lo podemos observar. Ahí vamos a tener algunos de los elementos que han incidido precisamente en esta situación. En el año una caída del 6% aproximadamente del tipo de cambio. Eso juega, indudablemente. La baja en el precio de las materias primas también, que lo tenemos como el último punto, lo reflejan algunos precios internacionales. Los precios de frutas y verduras indudablemente fueron el elemento desencadenante porque fue el cambio más notorio, fueron los rubros que empujaron con fuerza al alza y hoy ayudan claramente a descomprimir.
y el desvío de comercio hacia la República Argentina. Una menor demanda en el mercado local y que le pegó no solo a bienes, sino también a servicios locales. Todos conocemos de algunos servicios que muchos uruguayos cruzan la frontera a consumir también del otro lado, no solo bienes, y que acá han tenido que ajustarse de alguna manera para poder medianamente competir. Si no, es imposible. Vamos a ver el comportamiento mensual por rubros ahora en la siguiente placa. Acá lo que vemos es una fuerte baja en verduras generalizada, en lácteos y huevos, sobre todo huevos, en la carne, se da en cortes vacunos, absorbe una suba incluso de la carne de pollo. La carne es un rubro que tiene una incidencia muy importante. Hay una leve suba en frutas, en especial banana, fue lo que más incidió. Hasta acá, tengamos en cuenta, todos los rubros que nombré son alimentos. Todos ellos forman la división con mayor peso en la canasta, por lo tanto, si bajan o suben levemente, ahí tenemos una presión, un ancla que tira para abajo el índice de precios. Después vienen otros rubros que ajustaron al alza, está vivienda allí, debido a alquileres y gastos comunes que tuvieron algún ajuste, transporte, acá está en especial las naftas, y educación, hubo algunos ajustes en cuotas de colegios. Por lo tanto, estos son los rubros que debemos tomar como guía. Para cerrar, miremos un poco hacia adelante ahora. ¿Qué va a pasar con esto que tenemos hasta este mes de agosto? La última placa. Y allí lo que vemos es que, decíamos que el IPC es altamente probable que cierre el año dentro del rango objetivo del Banco Central después de mucho tiempo, ¿verdad? Y es en base a lo que vemos en la placa. Bueno, la estimación de economía para este año podría quedarse larga. Fíjense ustedes que estimaba un 6.7% de economía. Ahí vemos las barras en azul, nos están indicando distintas estimaciones o proyecciones de expectativas para este año. Las que son en un tono marrón abajo son hacia 2024. La amarilla arriba es una referencia al techo de la meta del Banco Central. Las expectativas de los analistas se han ido moderando mes a mes. No ha pasado lo mismo con las expectativas de los empresarios. Esta semana vamos a tener nuevos valores, pero siguen los empresarios que son los que terminan formando precios, por lo tanto es importante tener esa opinión a favor. Siguen pensando en una inflación en el entorno del 8% tanto este año como el siguiente. El desafío parece estar, entre otros, indudablemente, en tratar de moderar las expectativas, especialmente de los empresarios, y la duda es si estarán las condiciones entonces para mantener la inflación en el rango meta durante el año 2024. Veamos qué pasa. Solo un dato más para cerrar, antes de despedirnos. Un punto adicional que vale la pena considerar. El dato de hoy es un elemento clave, seguramente, para que el Comité de Política Monetaria del Banco Central, en los primeros días del mes de octubre, 5 de octubre, faltan todavía 4 semanas, genere una nueva baja en la tasa de interés, que en definitiva es un paso más en el camino de ir desandando esa senda de una política contractiva, política monetaria contractiva, que precisamente lo que buscaba era moderar la inflación. Lo ha ido logrando y quizás es momento de seguir desandando ese camino, pero lo vamos a conocer los primeros días de octubre. Creo que a esta altura la única duda es cuánto baja, si medio punto o un punto, pero la baja es prácticamente un hecho. Bueno, y sin duda si se repiten estas cifras en adelante, las expectativas de los empresarios también irán cambiando. Anclar esas expectativas es, creo que, el desvelo de muchos en el Banco Central. Bueno, Bien. habrá que esperar. Gracias, Luis. Gracias. A ustedes.